Me agarró la cuarentena lejos de Bogotá, estoy por acá en la mitad del llano y por eso Sí, pues se las ve muy bien. complicaciones, pero con mucho gusto es mi placer y mi honor que me permitan hacer esta charla. Bueno, comenzando con este paquete que le envié a Flores, realmente es un paquete grande de presentación de un curso de entrenamiento en interpretación petrofísica, tanto básico como avanzado. Como dijo Enrique, mi pasión arrancó desde antes de que comenzara a estudiar petrofísica, pues con el perfilaje. Yo vengo de un mundo que no es el mundo petrolero, pero pues mucho tiempo trabajando en campo y 40 años en esto hace que uno comience a conocer un poco a la gente. Hoy vamos a hablar específicamente, la siguiente gráfica por favor, del análisis petrofísico y vamos a comparar un poquito los modelos de solución simultánea con los modelos secuenciales, que es un tema que a mí siempre me ha apasionado y que no se discute mucho cuando se dictan cursos de petrofísica, porque no es, digamos, los sistemas de solución simultánea no son muy fáciles de comprender. Vamos a ver qué logramos hacer hoy, si soy capaz de hacerme entender y si no, por favor me preguntan y me interrumpen cuando quieran. Siguiente, por favor. Bueno, esto es algo que ¿ya están viendo lo que dice Data Integration? Sí, Emilio, vale. La que dice Data Integration. Ok. Si esto es Sí, señor. algo que para ustedes es muy obvio, ustedes que son del mundo, para ustedes que son del mundo petrolero, pero cuando uno viene del mundo de los perfiles, uno cree que los perfiles lo son todo. Y luego de un tiempo es que se da cuenta que los perfiles son solo una parte. Como ustedes pueden ver aquí, pues todo lleva por supuesto un modelo estático, posiblemente después un modelo dinámico. Y como un comentario cómico, les comento que trabajando con Schlumberger, pues uno siempre habla de Petrel, y trabajando con Landmark, pues trabajando con Paradigm, perdón, se habla de SCUA. No sé si ustedes saben que SCUA es un pájaro que come petreles. Lo hago como un comentario. Entonces Paradigm encontró un pájaro que come petreles y luego le tocó encontrarle un nombre, y por eso SCUA, ese programa de modelamiento, tiene un nombre tan curioso que es Subsurface Knowledge Unified, no me acuerdo qué es la A, pero bueno, eso es una propaganda aparte. La siguiente, por favor. Depth Control. ¿Estamos? Sí. Sí, Sí, señor. gráfica la coloco porque para mí siempre fue muy curioso que siendo un país como es Colombia, un país de unidades métricas, nosotros en la industria del petróleo estemos tan tranquilos pensando en que medimos la superficie en metros, la profundidad en pies. Estamos hablando que cualquier sistema de información geográfica en Colombia en superficie es en metros. Llámese Arquinfo, Arview, lo que venga de RIGIS, cualquiera de estas compañías utilizan siempre eso que nos quedó de los gringos, que es superficie la hacemos en metros, pero la profundidad la hacemos en pies. Ten mucho cuidado porque no es así en todas partes. Este es un roadmap tradicional de un flujo de trabajo. No quiero que nos quedemos mucho tiempo en esto, pero ustedes verán que tiene realmente la primera parte, que es la recopilación de información y documentación, y luego la validación de la data. Si ustedes que han trabajado en Emilio, proyectos disculpa. integrados sabrán que la ¿Me validación de la escuchas? data... ¿Sí? ¿Podrías repetir? Sí. Es que se entrecorta. Ok. Comentaba entonces que esta transferencia que habla de Roadmap Traditional Workflow, ¿estamos viéndola? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Sí, Emilio, dale. Ok, esto es algo que es muy lógico para todos nosotros, pero es muy importante mencionarlo, porque la aplicación de la información y la validación son claves en cualquier proyecto integrado. Ustedes muy bien saben que a veces existen varias versiones del mismo proyecto y uno nunca sabe cuál es la válida, y tiene que haber una persona que sea la encargada de permisos a quien vaya a modificar cualquier proyecto, sea en la parte de geología, geofísica, ingeniería o en petrofísica. Entonces nosotros comenzamos con los perfiles y la información es digital, hay que ver la información de los lodos, que el ajuste de profundidad esté correctamente hecho, que se hayan eliminado los ruidos, que se hayan normalizado las curvas, que se hayan aplicado las pruebas ambientales, y luego los gradientes de presión y temperatura si son necesarios. Y así con todo lo demás. Muy importante cuando uno tiene la opción de cotejar esto contra análisis de núcleos,
Ojalá los análisis bien hechos, las secciones delgadas cortadas como toca, las presiones que se reciben, las permeabilidades y las porosidades medidas a las presiones de formación, o sea, tal como toca, para que se pueda hacer una correlación, porque los núcleos son, pues, obviamente información mucho más válida que los perfiles eléctricos de alguna manera, o sea, los núcleos son información directamente en el subsuelo, básicamente, o en una pieza del subsuelo. Después de eso, un petrofísico determina el valor del RW, hace la correlación entre pozos, define el petrofísico, que ahí vamos, luego hace la evaluación y después se pueden hacer el matriz de propiedades y todo aquello que se hace cuando se va a un proyecto integrado. La siguiente. ¿Listo? ¿Estamos? Sí. Well-to-well correlation, para ustedes también muy simple, para uno como petrofísico al comienzo no es importante tenerla, porque cuando se hace la interpretación petrofísica, los parámetros, llámese factor de saturación o el MA, cualquiera de ellos, en cualquiera de las ecuaciones que se utilicen, deben ser independientes por formación. Sería muy raro que a lo largo de 3 o 4 formaciones se tenga el mismo valor de un parámetro, e inclusive dentro de la misma formación puede que haya arenas independientes. Los softwares de hoy permiten, para hacer un análisis multiposo, tener la definición de formación por formación, arenas dentro de cada formación, para varios pozos, para hacer un solo cálculo para varios pozos. O sea, esto se permite, el trabajo multiposo hoy casi que cualquier software lo permite en este momento. Aquí quería hacer la siguiente gráfica, por favor. Listo. Esto es un ejemplo de algo que en 7 años perfilando y 5 años como gerente, nunca vi algo así de clarito y de fácil como lo que está en esta gráfica, que ven la misma arena, más o menos igualmente limpia. Abajo vemos el agua, en la mitad el aceite y arriba el gas. Ese es, créanme, no sé si ustedes alguna vez lo vieron, tuve la oportunidad en Indonesia, que es un país que produce mucho gas. Nunca vi que una densidad se variara tanto como lo está colocando esta gráfica. Sí, por supuesto, el neutrón. Pero esto lo coloco aquí porque para mí, este es un ejemplo de texto que no sé de dónde lo sacaron, nunca había algo así. Pero es las cosas que uno como intérprete comienza a mirar, ¿sí? Incrementa resistividad, hay el cruce de las curvas de porosidad, la gamma ray mide más o menos lo mismo, eso puede sonar muy interesante, como posiblemente que tenga hidrocarburos. Y aquí están las respuestas típicas generadas por los perfiles que ustedes las deben conocer. Igual, pues el gamma ray LC, la sillosidad, el espesor, la litología, la densidad del neutrón y el sónico, por los perfiles litológicos, las resistividades por saturaciones unidas con porosidad, las resonancias magnéticas para fluidos, para geometría de poro, permeabilidad, y los perfiles de forma de onda, siempre con el 5 para ABO, amplitud versus offset, amplitud versus amplitud offset, mecánica de rocas para sacar los parámetros de coeficiente de Young y demás, y los perfiles de imágenes, por supuesto, litología, sedimentología y demás, ¿no? Paso a la siguiente gráfica, la que dice Multiple Log Interpretation, por favor. ¿Sí? La siguiente, creo. Sí, esa. Que dice Multiple Log Interpretation Cross Plots. Sí, señor. Dale. Bueno, muy importante, nunca, la última frase que hay en el parte de la izquierda, nunca se mira solo un perfil. Eso siempre nos puede dar conclusiones erradas. Por ejemplo, yo veo que incrementan una arena resistividad, inmediatamente te digo tengo aceite. No, hay que mirar si la porosidad cae, se hace más difícil para la resistividad viajar de un lado a otro, por ende incrementa el valor de resistividad. Por eso es tan importante, para mí la petrofísica es el arte del estudio de la relación de diferentes perfiles eléctricos, no uno solo, y por eso coloco esto. Es el crossplot más básico pues en petrofísica, pero para que lo tengan en cuenta. Paso a la siguiente gráfica. Dice QC crossover of the density and neutron logs. ¿Estamos ahí? Sí. Qué pena molestarlos. Miren, entonces, esto por ejemplo, un análisis que uno hace antes de aplicar cualquier tipo de modelo ni nada. Si uno hace este análisis, va a encontrar diferentes cosas. Por ejemplo, aquí tenemos un perfil, un crossplot de densidad neutrón, tenemos gamma ray, tenemos resistividades, tenemos porosidades, tenemos el PER,
Y aquí podemos comenzar a ver cosas. Por ejemplo, si le das el primer clic, aparece la flecha roja, demuestra que la densidad del neutrón se cruzan, insinuando la existencia de gas en este intervalo. ¿Sí lo están viendo? Sí. Bueno, el segundo clic. En este intervalo, por supuesto, en la gráfica de densidad de neutrón, ya estamos viendo que el neutrón lee anómalamente por gas. Por supuesto, los puntos caerán por encima de la curva de arenisca, ¿sí? Y eso se ve en ese intervalo que está marcado en verde, que es el intervalo más limpio, se ve el cruce que estamos viendo en el clic anterior. Hacemos un clic más, por favor. Podemos ver que el hueco parece estar en muy buen estado, justamente por el valor del caliper, en ese intervalo de interés. Un clic más, por favor. Las curvas de resistividad, podemos ver que la resistividad profunda lee bastante más. Recuerden que es una escala logarítmica. La resistividad profunda lee mucho más que la mediana, lo cual insinúa que posiblemente tenemos un hidrocarburo porque la resistividad profunda está viendo una zona que posiblemente no esté tan influida por la resistividad del fluido de perforación, por el lodo de perforación. Otro clic más, por favor. Podemos ver que el gamma ray muestra un valor bajo, o sea, asumimos que es una arena. Otro clic más. Vemos que la curva del tarro realmente no está como debería ser, es un poquito curioso. Normalmente para estas condiciones de buen estado de hoyo y arena muy clara, el tarro debería estar muy cerca a cero. Siempre un comentario importante: cuando ustedes reciben los perfiles eléctricos, reciben una curva de Robe, una curva de neutrón, una curva de PEF. En la realidad, pueden ser más de 70 u 80 curvas las que se graban, pero a un cliente solamente le entregan ya el resultado final. Y nosotros creemos ciegamente en eso que nos entregan. No sabemos nunca cómo se llegó a esos números, ¿no? Eso es como una caja negra. Pasamos a la siguiente gráfica, por favor. La que habla del Density Tool, por favor. Sí, ahí está. En esa gráfica, te voy a pedir favor para que no nos, como estamos un poquitín corto en tiempo en esto, miremos debajo del color naranja la ecuación que aparece: ρB igual a porosidad por ρ de fluido más 1 más porosidad menos B-shale por ρ de matriz más B-shale por ρ por el ρ de la arcilla, del shale, ¿sí? Lo entendemos, viene de ese modelo que está encima, a donde uno toma un pedazo de roca como está arriba a la izquierda y lo grafica de la manera como está el cuadradito que tiene el pedazo naranja. Entonces uno separa la porosidad a un lado, la porosidad a otro y la matriz a otro. Y así es como uno logra definir. ρ es un resultado de la contribución independiente de cada una de esas tres zonas que hemos separado, llámese porosidad, la parte del sillón y la parte de matriz. Tener esto en cuenta porque esto es muy importante para la solución simultánea. Ya les voy a hablar cuando lleguemos ahí. La gráfica, por favor. Esta gráfica tiene Interpretation Models, no tiene gráficas ni nada, tiene pura, como llamamos coloquialmente, carreta. Lo que estamos diciendo es que si lo que tenemos es información o casos muy simples, usamos un modelo secuencial o determinístico. Si el caso es complejo y tenemos información, vale decir, hay perfiles eléctricos, hay un PEF que funciona, que no esté influenciado por la varilla que se usaba tanto en el pasado, ya no tanto ahora. Ahí tenemos una mapa espectral, tenemos un sónico, si tenemos un CMR, yo puedo pensar en un modelo de solución simultánea. Y hay una solución intermedia que me permite hacer el cálculo de saturación con una ecuación secuencial y el cálculo de la litología con un pseudo modelo de solución simultánea. Les voy a mostrar inmediatamente a qué me refiero. Entonces vamos a la parte que hablamos de Interpretation Models, el siguiente, por favor. Esta interpretación, ¿la estamos viendo donde dice Interpretation Models? Sí. Esta es una interpretación muy simple, a donde se ha calculado la saturación por medio de Archie. En este caso específico, esta interpretación la hice yo. El modelo de litología es muy simple, solamente tenemos aresillas, entonces se ha calculado un B-shale. Y el resultado de los se mezclan en el track final, a donde uno multiplica la porosidad por la saturación de agua y le da el bulk volume, y por eso uno puede definir dónde hay aceite, dónde hay agua. Se ve bonito, pero esto es en mi opinión, una super simplificación de un problema que solamente sería real
cuando tenemos ambientes muy arenosos con un solo tipo de arcilla. Entonces, en este tipo de casos, un modelo como este, que se ve lo más de bonito en cuanto a la presión, puede tener sentido. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, en la siguiente, que habla del ejemplo de diferentes modelos para estimación de saturación de agua, hay lo que son diferentes ecuaciones. Archie, que fue la primera, que para dolor de la gente de Schlumberger no era un empleado de Schlumberger, era de Shell. Luego vienen los diferentes modelos de Ponce y Mandú, el modelo de Indonesia, el modelo de Nigeria. Eran todos simplemente ajustes que había diferentes características en esas formaciones a donde ellos trabajaban, diferentes minerales, diferentes arcillas de pronto, y por ende tenían que cuadrar las ecuaciones. Luego aparecieron Waxman y Smith, que dieron la gran idea de inventarse el modelo de doble agua, porque todos sabemos que hay un agua que está químicamente ligada a las arcillas y un agua que es movible, y por ende, si Emilio. Emilio. Doctor Emilio. Emilio, ¿nos escuchas? Espérate, le marco a ver. Ya le estoy marcando. Ah, ok. Ya acabo de hablar con Emilio y ya se está intentando conectar nuevamente, ¿vale? Enrique, ¿puedes continuar con la presentación, por favor? ¿Quién está hablando? El doctor Vázquez, pareciera por el tono de voz. Pareciera que se le olvidó el tema. Aló. Aló. Doctor Emilio, ya apareció Emilio. César, no entre en pánico. No, Dale, pasemos Emilio. a la siguiente, a la ecuación de Archer. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? sí, Emilio, te Pasamos a escuchamos. la siguiente, por favor, a la ecuación de donde dice Archer. Bueno, esto es simplemente la ecuación más universal. Ustedes lo conocen y podemos pasar por aquí para poder ver lo más interesante que es lo del final. La ecuación de Poupon, que es más para arenas laminares, la siguiente, por favor. De hecho, esta presentación completa, que esta presentación muy larga, la tiene Flower, está disponible para el que la quiera, completa, no solamente la estamos viendo, sino la presentación entera. Está liberada, la puede usar quien la quiera. Vamos a la siguiente, que es la Waxman Smith, por favor. Ahí estamos. Esa es de nuevo, insisto, cuando estos señores se les ocurrió pensar que había dos tipos de agua, agua libre, agua ligada, y sacaron una ecuación diferente de arriba. Y aquí está un poco en la siguiente, por favor. Está un poco la que es la explicación de lo que les estaba comentando, la habilidad de las arcillas para agarrar esas moléculas de agua y tener la estructura, ¿no? Que es la base del modelo de doble agua, donde tú ves la capacidad de intercambio catiónico por unidad de volumen, por unidad de volumen. Vamos a la siguiente, por favor. La siguiente.
Sí. En este caso, en el análisis litológico, estamos viendo simplemente una serie de maneras como estimar sellosidad de diferentes formas. Siempre debemos tener en cuenta que en general cualquier método sobrecalcula la sellosidad. Por eso a algunas personas les gusta utilizar varios métodos y utilizar el que dé menos en cada profundidad. A mí personalmente sí me gusta, yo creo que uno debe ajustarse un poco más a lo que la realidad le diga, estudiar un poquito los perfiles, y si tiene información de corazones o algo, ajustar y usar la ecuación que me comunique. Vamos a la siguiente, por favor. La siguiente. Esto es lo que llamamos un modelo determinístico o un modelo secuencial. Miren las ecuaciones al lado izquierdo. Yo no podría definir la porosidad aparente si no tengo ya calculada la porosidad de densidad. Entonces me toca en orden secuencial calcular la porosidad de densidad. Para este modelo simple que coloqué aquí, la porosidad aparente es la porosidad del neutrón más la densidad que acabo de calcular sobre 2. Luego debo calcular un B-shade. Luego calculo una porosidad efectiva, que es la porosidad aparente por 1 menos B-shade, que fueron calculados en los renglones anteriores. Luego limito este cálculo de porosidad efectiva entre 0 y 1. Aquí en este caso utilizar la acción de H para calcular saturación, la limito entre 0 y 1, y luego calculo el volume como saturación veces porosidad. Aquí el tema es que yo no puedo hacer esto en otro orden, porque el resultado de la primera ecuación es un input para la segunda, normalmente. Por eso se llama secuencial. Entonces, uno separa una profundidad, hace este cálculo en este orden, y luego pasa a la siguiente profundidad y hace otra vez el cálculo en este orden. De nuevo, porque es importantísimo, como les decía, garantizar que las ecuaciones están en orden, porque si no, yo cómo hago para calcular una porosidad efectiva si no he calculado el B-shade todavía. Y eso le da el nombre de un modelo secuencial. Esto que estamos viendo aquí a la derecha, lo extraje de cuando trabajaba con Paradigm de Geolog, es muy parecido a TechLog, son las aplicaciones que se parecen mucho entre sí. Esto es la clave de un modelo secuencial, de un modelo determinístico, ¿sí? Que lo estamos viendo aquí. Pasamos a la siguiente, por favor. Esto que estamos viendo aquí es un crossplot que litológicamente hablando es muy interesante. Porque si usted mira las dos ecuaciones para ρMA y UMA, la idea es U definido como PEF por ρB, como está abajo. U lo que hace es volverse volumétrico, que PEF no es. La de ρ es volumétrico. Entonces tenemos dos características volumétricas que, como ustedes ven en las ecuaciones, hemos eliminado el efecto de la porosidad. Entonces, de alguna manera son netamente litológicas. Estamos tratando de evitar cualquier efecto que haya en estas lecturas por porosidad. Entonces solo vamos a ver litología. Si uno mira este crossplot, tenemos la ventaja de que PEF para arenas es muy bajito, es del orden de 2, y para calizas es del orden de 5. Entonces un buen PEF nos ayuda mucho a esta separación. Y en ese crossplot que estamos viendo a la izquierda, en morado, ustedes alcanzan algunos nombres, como por ejemplo una ortoclasa. Una ortoclasa siendo una arena no tan madura, tiene algunos contenidos de fosfatos potásicos. Entonces en estos casos, uno debería de ver que si lo que yo estoy viendo son arenas, debo tener un gamma ray bajito. Por eso este crossplot tiene, si ustedes miran la escala del gamma ray, que los colores, cuando estamos acercándonos a donde supuestamente está la dolomita, lo que tenemos son valores en rojo, pero el rojo también es arcilloso. Entonces por ahí, en ese punto donde están todos esos valores, esos puntos naranjas y rojos, uno diría, hombre, es el punto donde cae la dolomita. No, pero es que ahí también caen arcillas. Y si el gamma ray es alto, no puede ser dolomita, debe ser arcillas. Ese es el tipo de análisis que uno como petrofísico debe comenzar a hacer cuando mira un crossplot como este. Y debe determinar, hombre, la arena que tengo, dónde me caen los puntos, y tomar los valores, tanto de ρMA como de UMA, no dejar los default que hay ahí en el crossplot. Uno tiene que tomar los valores que uno como intérprete considera que son los correctos, para luego poder meterlos dentro de un programa para hacer el cálculo de la proporción de cada uno de aquellos minerales que uno haya definido. Este sistema permite hasta 4 minerales. Vamos a la siguiente, por favor. Y le damos 2 clics. Esto, y le damos uno más, por favor. Esto que estamos viendo, que no lo vamos a mirar ahorita, obviamente, es solamente para que se hagan una idea
de cómo son las entrañas del programa que hace el cálculo de litología para ese crossplot que estábamos hablando en la gráfica anterior en Logland, que es el dentro de Geolog, lo que me permite hacer los cálculos temáticos. O sea, parece todo muy simple. Mire, esa es toda la serie de cálculos que se hacen para poder sacar la proporción volumétrica de cada uno de los minerales que colocamos en la ecuación anterior. Esto es más o menos como una solución simultánea, en este caso específico. Por eso, cuando yo hago el cálculo litológico así, y la saturación la calculo vía una ecuación como las que ya vimos anteriormente, hablamos de un modelo que es una mezcla entre secuencial y litológico, secuencial y simultáneo, perdón. Vamos a la siguiente. Esto que estamos viendo en la siguiente gráfica, la siguiente, son simplemente valores de referencia de diferentes lecturas de diferentes minerales. Esto lo saqué del libro de cartas de Schlumberger, y ahí lo que tenemos son diferentes minerales, cuáles son los valores que darían diferentes tipos de curvas, diferentes tipos de herramientas, como lo leerían si fueran puros. Eso le puede tener como una base cuando se mete uno en un crossplot y trata de definir a nivel personal, como el intérprete que uno es, cuáles son los minerales presentes en esa interpretación que uno está desarrollando para ese pozo o para ese grupo de pozos. La siguiente, por favor. En esta gráfica ustedes están viendo otra vez de los libros de cartas como una misma litología no es un solo punto. Cuando yo ploteo en un crossplot características específicas, yo no sé, por ejemplo, Thorium contra PEF, que es la primera. Si ustedes ven, hay un gap, un espacio que un mismo mineral podría leer de diferentes maneras. Por eso no es un valor puntual que cada mineral lee para cada herramienta. Porque si fuera así, sería muy fácil hacer una interpretación, porque uno diría, cayó en tal punto, ahí cae la ortoplaza. No, es una variación, hay un spread de valores que se pueden dar, y por eso es que es complicado cuando uno hace una interpretación petrofísica de esta, de un modelo complejo, definir cuáles son las litologías presentes. Hay el midplot, como se llama, que vimos anteriormente, también se llama midplot del M y N, como está aquí definido, que usa el sónico, usa la densidad del neutrón, y lo que estamos viendo abajo, que básicamente son el PEF y algunas utilizaciones del gamma ray cuando es de espectroscopía, que separa el torio, el uranio y el potasio. Entonces, como les digo, si uno va a plotear en un crossplot de estos su área de interés, los puntos caerán seguramente como una nube, y uno tiene que tomar la decisión de a dónde coloca el valor de lectura para cada una de estas litologías. Habiendo visto esto, vamos aquí a mirar en la siguiente gráfica. Por favor. Dale al un clic más. Aquí vamos a ver cómo un modelo probabilístico o simultáneo toma la interacción de todos los perfiles simultáneamente. Entonces, vamos a ver si le damos un clic más, por favor. ¿Recuerdan cuando hablamos de densidad que decíamos, esa ecuación que están viendo ahí? Esa la vimos cuando hablamos de densidad, que tomamos un modelo de un pedazo de formación y le separamos la parte sólida como matriz como la parte sólida como arcilla y la parte porosa, y lo separamos en tres. Tenemos ahí esta misma ecuación que estamos viendo aquí, es exactamente la que teníamos ya. Y si miran la parte de abajo, es lo mismo que si yo dijera que ρB es igual a volumen 1 por ρ1 más volumen 2 por ρ2. En este caso, ρ1 sería ρ de matriz, ρ2 sería ρ de fluido, y ρ3 sería ρ de arcilla. O sea, es como una forma genérica que me permite a mí definir ρB, cómo se construye, cómo la curva de ρB, profundidad a profundidad, está mirando y está dando un resultado específico que se basa en esta ecuación. Y así puedo hacer con cada una de las herramientas. Yo puedo decir lo mismo para el neutrón, para U, para el delta T. O sea, yo puedo para cada herramienta decir exactamente lo mismo. O sea, la contribución independiente de cada uno de los minerales presentes frente a lo que la herramienta está viendo, multiplicado, o sea, su lectura del parámetro, más multiplicado por el volumen que haya de ese
ortoplaza o hilita o lo que sea que tengo frente a mí, sumado uno tras otro, me da al final el valor de la porosidad del neutrón, el valor del delta T, el valor de U, y si se linealiza, pues obviamente las conductividades solamente van a tener valores en las aguas, porque nadie más tiene conductividad, las hilitas no tienen, ni la marmorinita, ni la arena, ortoplaza, ni ninguna de los minerales, a menos que sean, pues por supuesto, minerales ferrosos, que normalmente no los encontramos. Entonces, entender esto es la clave para entender cómo funciona un sistema de solución simultánea. O sea, vuelvo y repito, miremos la primera ecuación que dice ρ B igual a 1 menos porosidad menos B por ρ matriz. Eso 1 menos porosidad menos B equivaldría al volumen 1. Y ρ MA equivaldría al ρ1. Porosidad por ρ de fluido equivaldría al volumen 2 por ρ2. Y B-shale por ρ shale sería B3 por ρ3. Entonces aquí habría solamente 3 elementos en esta ecuación, e igual sería para el neutrón, para el delta T, para el U, para las diferentes opciones que hay dentro de gamma ray, de espectroscopía y demás. Entonces vamos a ver si de pronto, si miramos la siguiente, al final, ¿qué es lo que está diciendo? La siguiente, por favor. Un clic más. Que en resumen, ρ B o cualquiera de las curvas se pueden definir como la sumatoria de ρ I por B sub I. ¿Sí? Si fuera neutrón, el neutrón sería igual a porosidad neutrón sub I por el volumen sub I. ¿Sí? Igual para el delta T, igual para el U, en todo sería lo mismo. No sé si de pronto cuando la siguiente se puede aclarar un poco, la siguiente. Bueno, eso se convierte en una matriz. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Lo que está a la derecha es el vector solución, son los vectores solución. Esas son las curvas de entrada, ρ B, neutrón, delta T, U y demás, ¿no? La columna que tiene las B's, que son los volúmenes, es la respuesta que estoy buscando. Estoy buscando 100% de volumen frente a la herramienta, cuánto es de hilita, cuánto de marmorinita, cuánto de ortoplaza, cuánto de arena, cuánto de agua, cuánto de aceite, ¿sí? Y la tabla de parámetros son los parámetros que yo como intérprete coloco. Yo soy el que defino los parámetros. Entonces, uno define los parámetros, uno coloca las curvas de entrada que son de lo más a la derecha, las curvas de entrada, y el vector de solución es el de los volúmenes. Y si yo tengo los volúmenes, tengo todo. Porque si tengo el volumen, como por ejemplo 25% de arena, ya sé que tengo en un 100%, el 25% es arena. El 12% es hilita y el 40% será marmorinita y demás. ¿Ve? Entonces, esto es la clave para uno poder entender adecuadamente un modelo de solución simultánea. Ahora, suena muy simple. Sin embargo, si damos un clic más, tenemos esa gravísima restricción, que por supuesto la sumatoria de volúmenes tienen que dar 1, tengo que tener 100%, ¿no? No hay espacios vacíos, no puedo tener que la suma de volúmenes de más de 100. Y ningún volumen puede ser menor a 0 ni menor a 1. Yo no puedo tener menos 20% de arena o 115% de hilita. Eso convierte este sistema en sistema probabilístico, a donde es necesario hacer una inversión y colocarle peso a cada una de las herramientas en las que uno más crea, y se convierte, ahí viene la complejidad del sistema, porque si no, esto sería una matriz que con una simple inversión en Excel puede hacer, buscar la solución y traer resultados que matemáticamente cumplen con la condición, pero no del punto de vista lógico, repito, porque no puedo tener volúmenes menores a 0 ni mayores a 1. Puedo tener algo entre 0 y 100%, pero no más que eso. Y esto convierte el sistema en un sistema muy complejo de solucionar. Si miramos la siguiente gráfica, de nuevo yo no estoy interesado en hacerle propaganda a ninguna empresa, pero esto es como luce la tabla de parámetros en Geolog de Paradigm. De nuevo, similar a lo que tenga Techlog. Como digo, no me interesa porque tenía disponibilidad de y por eso la utilicé. Entonces, si hacemos un clic más, aquí están todos los botones para seleccionar minerales. O sea, yo puedo decir, ok, entre todo lo que hay aquí en mi interpretación personal, basado en los crossplots, para mí hay arena no muy madura, y hay arena madura, y hay dos tipos de arcilla, no sé, eso cada cual es lo que hace el intérprete. Entonces están los botones en los cuales uno selecciona cuál es el mineral que uno encontró, lo que uno decidió que tiene frente a sí mismo
en ese intervalo donde uno está haciendo esta evaluación. Luego están los botones para la misma selección que teníamos anteriormente. Para los minerales podemos escoger los fluidos. Entonces, si yo tengo, no sé, agua, aceite, gas, o lo que sea, ¿no? Agua libre, agua ligada, aquí está, esa es la opción. Siguiente clic. Para lo mismo que el anterior, pero en la zona virgen, el anterior en la zona lavada. Y si hacemos un clic más, lo que estamos viendo en esa tabla son los parámetros que uno colocó. Ese es el input que nosotros como intérpretes hacemos. Si yo decidí que había ortoclasa, calcita, sandstone, irita y morronita, yo debo tener para cada uno de ellos un valor de ρB, un valor de porosidad de neutrón, un valor de delta T, un valor de U, porque ese es mi trabajo como intérprete. Yo alimento esta tabla de parámetros, es como un sancocho y lo pongo a trabajar y el resultado final es mi interpretación. Ahora, como les digo, esto hay que hacer varias pasadas normalmente hasta que uno quede medianamente satisfecho con lo que está haciendo. Siempre que lo utilicé, le soy muy honesto, me costó trabajo, no es un concepto fácil de entender y es más complicado aún cuando uno trata de hacerlo para múltiples pozos y múltiples zonas. Normalmente esto es porque se requiere una interpretación muy específica de pronto de un pozo exploratorio que tenga algún contenido mineralógico complejo. Sería mi recomendación para uno atreverse a meterse con algo tan, de alguna manera, dependiente de la matemática. Esto es como manejado por la física más que por el dato, donde uno es quien es el que coloca los parámetros y los valores. Esta última gráfica, si la vemos la última, por favor, una más. Esto es un sistema de solución simultánea muy simple, solamente con ρB y neutrón, ¿sí? Entonces aquí la persona decidió que había calcita, había dolomita y había porosidad. Generó la matriz que ustedes ven abajo, notación de matriz, hizo la inversión en Excel y los resultados que le dieron son los que tienen en las ecuaciones que están en la última gráfica a la derecha abajo. De nuevo toca hacer los cálculos profundidad a profundidad para confirmar que los resultados tengan lógica, que no haya volúmenes negativos, ¿no? Como les decía, ni superiores a 1. Que si uno involucra la ecuación, como aquí está involucrada, la ecuación de la suma de porosidades, o sea, la porosidad es igual a 100%, ustedes lo pueden ver en la ecuación que hice en notación de matriz, 1 igual a 1, 1, 1 en todos los parámetros, ahí ya está uno involucrando dentro del sistema esa ecuación que les digo, si uno la involucra, es muy complicado encontrar una respuesta lógica. Entonces, me apasiona el tema de los sistemas de solución simultánea, me parecen bastante complejos de utilizar de una manera fehaciente y de una manera que me entreguen resultados lógicos, pero si estamos en un pozo exploratorio y muy poca información, no tengo núcleos, no hay casi pozos de referencia para hacer una correlación, pues esta es una muy buena opción. Entonces, toca asumir, si pegamos un clic más, por favor, que la sumatoria de los volúmenes pues tiene que ser 1 y que ningún volumen independiente puede ser ni menor a 0 ni mayor a 1. Un clic más, por favor. ¿Otro clic? ¿Me escuchan? ¿Aló, Sí. me escuchan? Sí, perfecto, sí, Sí. sí, se está escuchando. Sí, un clic más, por favor. ¿El clic? Sí, te escucho, Emilio. Ujú. Y aquí en la siguiente gráfica lo que estamos viendo, ya, que es la Activaste gráfica que la dice cámara y resultados no de un- podemos ver la presentación. Sí. Emilio, por favor, levanta la cámara que no vemos la presentación. O no sé ¿Sí, de la cómo cámara? vemos acá directamente. Ya, ahora sí. Y desactivarla. Emilio, Félix Mulet, yo te Listo, escucho. ya desactivé la cámara. Y luego, cuando uno ya tiene un sistema de solución simultánea, pues puede tener una definición litológica mucho más precisa que de otra manera. Es la única forma realmente que yo puedo tener diferentes tipos de arcillas o diferentes tipos de minerales en una interpretación petrofísica. Si no, la siguiente, por favor. Porque si no, lo que estamos haciendo es simplemente utilizar diferentes ecuaciones para saturación. Pero para litología, aparte de ese crossplot que vimos de ρMA contra UMA, y aparte de algunas herramientas específicas más modernas, si lo que tenemos es un set de herramientas estándar,
No hay otra manera de hacer una definición litológica con algún grado de exactitud, a menos que se haga un modelo de solución simultánea. ¿Cuál es la Y diferencia? aquí, bueno, aquí ya la última entre gráfica. el escáner? La última gráfica, por favor. Esto ya es unas comparaciones que se han hecho utilizando diferentes modelos para la saturación y las volumétricos. La formación en lo que está a la derecha es el resultado de un trabajo de solución simultánea. Entonces han mezclado todas las cosas. Una presentación que realmente, de nuevo, si fuera un pozo exploratorio, muy interesante. Si yo voy a trabajar en un proyecto integrado, esto es demasiada información. No sé si los dejé más confundidos, si se entendió algo. Corrí un poquito porque perdimos algo de tiempo al comienzo y dejé unos minutitos para unas preguntas si hay. Esa era básicamente la presentación que les quería hacer. Emilio, muchas gracias. Aló, ¿me escuchas, Emilio? Mi placer, no sé. Sí, perfectamente. Listo. Si alguien tiene alguna pregunta, yo creo que podemos aprovechar a Emilio. La pueden poner en el chat si quieren. Emilio, hay una pregunta. Dice, ¿cuáles son los datos más importantes que debemos tener para una mejor interpretación? Aló, Emilio. ¿Los qué, perdón? Los datos más importantes para mejorar la interpretación. Mira, para mí lo más importante, y que no creo, y que me perdone la gente de QRI con la que trabajo, que pensemos que la inteligencia artificial va a ser capaz, por ejemplo, de poner perfectamente en profundidad los perfiles, de hacer las correcciones del drift del SP, de hacer una correcta utilización de las cartas de correcciones, de hacer una buena correlación con los perfiles, con los resultados de los nudos. Para mí eso es importantísimo, que la calidad de la información esté pristina, o sea, la calidad de la información tiene que ser perfecta, que uno haya analizado con cuidado los perfiles, que los perfiles funcionan, que se hayan normalizado. Una vez que uno tenga eso, todo lo demás se puede hacer. Ahora, si yo solo tengo densidad, neutral y resistividad, no puedo pretender hacer una interpretación donde tenga hilita, mormononita, calcita, arena y algunos minerales intermedios. Obviamente el número de variables no puede ser mayor que el número de curvas de entrada, pero lo principal es la calidad de la información. Una vez que uno tiene la calidad de la información del petrofísico, tiene que estar trabajando muy en conjunto con el geólogo, con el geofísico, porque el petrofísico se las da de poder ir a definir los topes de formación y separar las arenas dentro de una misma formación, a menos que ese petrofísico sea un geólogo y conozca bien el área, se lo haga. Y de nuevo, muy importante que haya una única versión que sea la oficial, porque yo me he encontrado que cada persona tiene una versión y la mía es la que vale, la tuya no. La mía vale, la del señor del lado no. La del ingeniero vale, la del geólogo no. La del geofísico no vale porque la del geólogo sí. O sea, eso no puede ser y eso pasa. Gracias, Emilio. Aló, Emilio. ¿Sí? Emilio Félix Mulet, Ecopetrol Bogotá. Hola, Félix. Bueno, todo este reto, ¿cómo va con el litoscáner que tienen unas empresas, qué sé, bueno, cualquiera, que tienen tantos mineralógicos? ¿Cómo encaja? Mira, si yo le puedo pedir el favor a Robert, un segundo, porque dentro de esta presentación tengo... No solo en cuanto a resolución, sino también a costos. Un segundo, mira. Sí. Mira, si vemos las gráficas, Flover, por favor, de las 164, así que están tapadas. La gráfica 164, 165, si Flover nos puede ayudar.
Existen programas dentro de cada paquete de interpretación que permiten sacar conclusiones de los perfiles de imágenes. Ahora, cuantificar no es fácil, lo más que se cuantifica de pronto es, digamos, el espesor o el ancho de las fracturas, más, pero lograr sacar un valor continuo que yo pueda meter dentro de una ecuación basado en un microescáner es muy difícil. Sí me ayuda para la definición litológica, para yo poder confirmar aquella sospecha que yo tengo. Flover, ¿me escuchas? Sí, te estoy escuchando, Emilio. Oye, la gráfica 164, por favor, si puedes buscarla, que no está en la presentación, está ahí, pero no la usé para la presentación. Con Aiden. Y si te sales del PowerPoint y miras gráficas, la número 164 y 165, 166 hablan del Formation Microscanner. Ahí. Bueno, quería que viéramos, ¿no? Por lo menos dan... Un segundo, también la miro yo. Tú estás ahí en la... ¿Esa es cuál? ¿Cuál estás mirando, Flover? Ahí la... ¿La 164? Ok, ya estoy mirando. Sí. Bueno, esta 164 básicamente lo que está haciendo es una comparación entre las herramientas de Halliburton y la herramienta de Schlumberger. Pero como ustedes pueden ver, lo que yo veo es una gran cantidad de detalle. Lo que yo puedo de pronto son fracturas. Puedo tener programas que me den el valor, el ancho de las fracturas, la orientación y demás. Pero una curva continua que me diga a mí algo que yo pueda utilizar como parte de una ecuación, no lo conozco. No hay. No, simplemente quería preguntar qué es. Ahora, es muy interesante, ¿no? Si uno mira lo mismo, por ejemplo, mira las 163, Floyd, por favor. Esta es la 163. Bueno, en esa 163 ustedes pueden ver que utilizando Geolog nuevo, hay muchos paquetes que lo hacen. Yo puedo hacer como una especie de cilindro y mirar cómo está, digamos, cómo están buzando mis formaciones y demás. Se pueden sacar muchas conclusiones, pero insisto, no es fácil sacar una curva continua que pueda ser parte de un sistema de ecuaciones para encontrar litología de manera continua o saturaciones de manera continua. Bueno. Ok, gracias, Emilio. Gracias, Emilio. Hay otra pregunta para ti. ¿Sí? Dice, ¿cómo definir el modelo de saturación de agua más apropiado? Miércoles, ahí sí. Esa sí es la pregunta del millón, o sea, esa es la famosa pregunta del millón, por eso tantas ecuaciones y por eso cada uno de estos genios de la petrofísica que vivió en Nigeria o en Venezuela y encontró minerales pesados o algunos elementos que hacían que Archie no le diera la respuesta que quería, entonces por esa ecuación. Entonces está Pupón Simandú y están todas las ecuaciones de Venezuela, la de Nigeria, la de Indonesia, que son un montón de ecuaciones diferentes. Hombre, eso sí sería pura casi que prueba y error o experiencia local. No es fácil. Esa es la verdad verdadera, o sea, esa es la pregunta del millón. Esa pregunta también la tengo yo hace, no sé, los 30 y pico años que llevo trabajando en esto. ¿Cuál ecuación utilizar que me dé el mejor resultado de saturación de agua? Ay, caramba. De pronto con herramientas nuevas, ¿no? Yo en las últimas herramientas que he visto, las nuevas resonancias magnéticas de Schlumberger permiten de pronto tener unos mejores datos, pero no me parece simple. O sea, no tengo una respuesta para esa pregunta. La tuviera, sería un buen petrofísico, mejor de lo que soy. Emilio, yo creo que esa respuesta es solo la experiencia
y el manejo del campo. Claro. Sí, Claro, si uno ya está en un solo campo maduro y el que conoce, está en el campo sabe cómo es que Simandú, que Dual Water, que Ya, relájate. Archie. El Archie modificado de alguna forma lo va uno modificando en el sentido de la producción. Con ese va ajustando su modelo. no, claro, pero eso es ya una vez que cuando uno ya tiene información, claro, yo me refiero muy al comienzo. No, a medida que uno tiene más información, tendría que La ir pregunta ajustando sus modelos cada vez más, ¿no? La pregunta que me hizo, no sé, y le estoy respondiendo. Y tú Pero sí, respondiste, muchas gracias. tú respondiste Muchas de la gracias, mejor Félix. forma, pero es el que tenga la respuesta del modelo de saturación de agua, ese sí me le quito el sombrero. Así es. Así es. Sí, el que tenga la respuesta del modelo de saturación de agua, eso sí ya no habría más para el petróleo, para la producción, inyección, saturación de modelos de todo. Esa es la incógnita que no hemos podido Del resolver. millón. Hay otra Muchas cosa más, que gracias. por ejemplo, cuando uno está depletando un campo y ya de pronto el agua de formación ya no es lo mismo, o sea, ha habido producción, un perfil antiguo de pronto ya no está mostrando la realidad de hoy. Un nuevo no muestra la situación en el punto cero cuando antes fue. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Todo es variable, todo eso no es constante, entonces todo es variable, entonces ahí es donde estamos, ahí como que no sabemos cómo, pero manejamos la cosa. Emilio, te voy a hacer la última pregunta que tenemos. Oye, Dime. ¿Aló? Te hago la última pregunta que tenemos. Preguntan cómo se realiza. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Emilio. Sí, Listo. te escucho. Bien, va esta pregunta. ¿Cómo se realiza la calibración de los modelos simultáneos? ¿Y qué rol juega información de difracción de rayos X o de mode logging? Es lo que te decía. Información de rayos X. Yo estoy asumiendo que estamos hablando de núcleos. Lo principal sería, con el núcleo, yo tengo que hacer puesta en profundidad del núcleo con un core gamma, con la información que tenga, debo de tratar de generar una curva de porosidad o permeabilidad que sea continua, cotejarla contra la curva de porosidad que yo tenga como resultado de mi interpretación. Y de esa manera, por medio de una regresión simple, se pueden tener curvas continuas que estén incluyendo la información de los. Pero ojo, que las secciones delgadas estén bien tomadas en los sitios que son con las condiciones que tocaba. O sea, eso es muy importante también. Y la información de núcleos esté en profundidad. Pero es muy importante, si la tengo, por supuesto hay que incorporarla. y las de permeabilidad por sonda, me imagino. Bueno, permeabilidad es más complejo porque a menos que uno esté hablando de Estaba resonancias preguntando de por NMR, ¿no? permeabilidad, tío. ¿Cómo? O sea, el interlocutor te estaba preguntando por permeabilidad, pero permeabilidad es casi, sea por sonda, que es una permeabilidad y que uno medio le cree, y la otra, que es la que siempre asumimos que es una transformada. Generalmente es la transformada, o sea, la única medida directa de permeabilidad puede conseguirse a través de NMRs o esas herramientas como números, con esas se podría. Un PBU ¿sí? allá abajo en un pozo y toda esa vaina. Ahí sí Pero aceptan eso. permeabilidades, de nuevo, si yo lograra encontrar una correlación, por ejemplo, cuando el gamma ray correlaciona bien con el SP, es posible que se pueda tener una curva continua de permeabilidad, pero esos son casos muy específicos. La CIRA, por ejemplo, cumple con eso, Lizama no. Sí, yo hice interpretación de 500 y pico pozos de la CIRA y teníamos una buena correlación por lo complejo que sea, pero cuando yo recuerdo muy bien cuando se hizo ese trabajo, que solamente con curvas de resistividad, gamma ray, y hasta con menos podíamos sacar una interpretación. Había algunos espacios
en los cuales había una muy buena correlación de gamma ray con SP y por ende una buena correlación con la porosidad, con la permeabilidad. Eso no es fácil. Listo, Emilio. Bueno, pues no más Bueno, preguntas. yo creo que salió todo muy bien a pesar de las dificultades técnicas. Sí, hombre, logramos hacerlo. No sé si les dejé algunas dudas con respecto a los modelos de solución simultánea. Siempre me han apasionado, me han parecido complicados de usar, pero me han parecido una gran herramienta para pozos complejos exploratorios en donde yo necesito la mayor cantidad de información, porque cuando tengo ese primer pozo, básicamente tengo la sísmica y ese pozo y no tengo más nada. Listo, Emilio, no, agradecerte a ti por acompañarnos hoy y por sacar este espacio y hacer todo este esfuerzo para poder compartir con nosotros. No, es mi placer y si hace falta más adelante cualquier otro tema, de hecho ahí tienen la presentación completa, puede ver que son 180 transparencias, cualquier tema que les interese sobre interpretación petrofísica, con gusto estoy disponible cuando quieran. Será un placer que me escuchen. Muchas gracias, Emilio, te agradecemos Emilio. mucho y le agradezco a todos. Emilio, ¿Sí? Muchísimas gracias. buena. De todas maneras, muchas gracias, ¿verdad? Por el esfuerzo y por todo, porque a pesar de las dificultades y las limitaciones, bueno, fue una buena presentación. Gracias, Muchas gracias, Félix. Sandy Bullet, Yacimientos Ecopetrol. A mí este tema me apasiona, así que cuenten conmigo cuando necesiten. Listo, Emilio, gracias. Muy amable. ¿Oyó? Muchas gracias a todos, que pasen buena noche. Gracias. Muchas gracias a Gracias. todos por la atención y por la paciencia. Gracias. Hasta luego a todos. No.